Listo. Primero voy a darles la bienvenida. Qué gusto verles en esta nueva clase de FOL, de formación y orientación laboral. Y como todas las clases, voy a empezar definiendo la destreza que vamos a trabajar el día de hoy. La destreza es detectar las situaciones de riesgo más habituales que pueden afectar en la salud en el ámbito laboral de la industria metalmecánica y la industria de mecanizado y construcciones metálicas también, y aplicar las medidas. Vamos a hablar acerca del marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar acerca de los organismos públicos que están relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. Y vamos a terminar hablando de la política de seguridad en las empresas. Y de esta forma empezamos. Entonces, mire, vamos nosotros a hablar primero sobre el marco normativo de prevención de riesgos laborales. ¿Qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales podemos decir nosotros que es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores. Recordemos que en la clase anterior nosotros habíamos hablado acerca de los principales inconvenientes que se pueden dar dentro de un lugar de trabajo, es decir, acerca de los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles eran algunos factores de riesgo, Danilo? ¿Cuáles eran los accidentes más comunes que se puede sufrir en un trabajo? Por las máquinas, Perfecto. caídas de materiales Sobre las y enfermedades. Y también por mal mantenimiento. Perfecto. Mire, los principales riesgos laborales se dan por el mal manejo y la falta de mantenimiento de la maquinaria, como nos mencionaba Danilo. Uno puede ir como trabajador con buena voluntad a tratar de manipular la máquina, pero si la máquina no se encuentra en óptimas condiciones, ¿qué sucede? Prácticamente el trabajador está exento a sufrir algún tipo de accidente. ¿Qué sucede si manipula material extremadamente pesado? Tiene que tener cuidado porque el material puede caer sobre el trabajador y de esta forma también ocasionar algún tipo de incidente. Entonces, mire, prácticamente los riesgos laborales, o mejor dicho, sí, los riesgos laborales son situaciones que pasan en el trabajo de forma no premeditada, sino de una forma espontánea. Entonces, ¿qué sucede para poder prevenir los riesgos laborales? Perdón, la industria debe aplicar medidas de desarrollo de actividades que sean indispensables para prevenir cualquier tipo de riesgo dentro del trabajo. Debe tener como herramienta fundamental la evaluación de riesgos y prácticamente tener un plan de contingencia para que esto no suceda. Habíamos mencionado también en la clase anterior que muchas veces hay empresas que se dedican a la contratación de personas que realicen tal vez construcciones, que pinten las casas por fuera, que arreglen la fachada. Es decir, ellos deben ya prever y tener un plan de contingencia. Si yo trabajo, yo contrato personas para que trabajen en zonas extremadamente altas, limpiando los vidrios de un edificio, reparando techos, ¿qué tengo que hacer yo como empleador? Tengo que averiguar cuáles son los riesgos. El riesgo más común que pueden sufrir mis trabajadores es una caída y para poder prevenir esta caída tengo que darles los instrumentos necesarios, un casco, un arnés, unos guantes, andamios buenos para que ellos puedan trabajar. Entonces, mire cómo debe el empleador ya crear un plan de contingencia para poder evaluar estos riesgos y evitarlos. Podemos decir nosotros también que se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, considerándose daños derivados del trabajo las de enfermedades, patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo. ¿Qué tipo de enfermedad puede desarrollar un trabajador?
Si el trabajador trata o trabaja con sustancias químicas, obviamente debe tener el traje indispensable para poder evitar que estos productos químicos tengan contacto directo con su cuerpo. Si la persona tal vez no usa una mascarilla e inhala gases que son tóxicos, puede a la larga acarrear enfermedades y estas enfermedades prácticamente han sido adquiridos dentro del lugar de trabajo. Ya habíamos visto las lesiones sufridas son los accidentes que ocasionalmente se generan en el trabajo por el descuido del trabajador o tal vez por la falta de atención de los empleadores al utilizar cualquier tipo de indumentaria. ¿Qué hacer ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Mire, ustedes están siguiendo una carrera bastante interesante y bastante dinámica. Usted en su profesión no puede quedarse sentado frente a un escritorio o trabajar detrás de un escritorio. Usted necesita practicar, usted necesita elaborar el trabajo con sus manos, utilizando los 5 sentidos. Y ustedes están exentos a sufrir algún tipo de inconveniente por el material que manejan, ¿verdad? Imagínense, ustedes van a trabajar con metales, van a trabajar con sueldas, van a trabajar con un sinnúmero de elementos que pueden producir daño. ¿Y ustedes qué deben hacer cuando se da un accidente en el trabajo o cuando sufren alguna enfermedad profesional? Aquí entra en juego el servicio sanitario del servicio de prevención. Este servicio sanitario deberá prestar los primeros auxilios en caso de contar con médicos, con enfermeras, con ayudantes, con auxiliares, entre otros. Mire, habíamos hablado la clase anterior que un establecimiento o una industria siempre debe contar con un personal que esté capacitado para atender cualquier tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Generalmente cuando se manipula algún tipo de material que cause daño, debe estar preparado un lugar para poder atender estos accidentes. Entonces, mire, imagínese, si usted sufre algún tipo de accidente dentro del trabajo, lo primero que debe hacer es acudir a este lugar que ha sido destinado dentro de su sitio laboral para que le puedan prestar los primeros auxilios. Pero, ¿qué es lo que sucede si no hay algún lugar destinado para satisfacer esta necesidad de emergencia? Automáticamente el empleador debe llevarle a algún sitio de asistencia de salud. Este deberá correr con todos los gastos. Si no tiene el seguro social, obviamente el empleador deberá llevarle a una clínica particular, pero el trabajador no deberá emplear su salario para cubrir estos daños. Si tiene seguro, obviamente el empleador deberá llevarle a una casa asistencial que cuente con este seguro para que los daños sean cubiertos por el mismo. Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer en primera instancia, Carlos? Dígame. ¿Qué hay que hacer en primera instancia si sufre un accidente dentro del trabajo? ¿Cuál es la primera opción? Ser precavido para no tener esos accidentes o Ya, pero ¿a dónde tienes que ir si sufres un accidente en el trabajo? Primerito, ¿a dónde? al servicio sanitario. Perfecto. Primerito tienes que acudir, si dentro del trabajo hay un lugar o un doctor que te pueda prestar los primeros auxilios, te vas a ese lugar. Si en el trabajo no hay algún lugar que preste los primeros auxilios, ¿a dónde tienes que irte, Hamilton? Danilo, no, ya participaste, Danilo. A ver, vamos con Joel. ¿A dónde tienes que ir si no hay dentro del trabajo? A una casa asistencial. Perfecto, deben ir automáticamente a una casa asistencial. ¿Cuáles son los trámites para reportar un accidente de trabajo en el Ecuador? Primero, el empleador o el propio afiliado o un familiar deberá informar al IES lo que suscitó el siniestro que tuvo que pasar la persona que se accidentó prácticamente. Y mediante esta presentación del aviso,
en un plazo máximo de 10 días laborables, podrá prácticamente tener las medidas que el IES le dé. Por ejemplo, algunas veces se suscita el incidente, ¿verdad? Y tal vez el empleador, para no tener algún inconveniente, le lleva, en vez de llevarle al IES, le lleva a una clínica particular. Y el empleador dice, ya, listo, yo voy a pagar estos gastos, pero quiero que ya, como no ha sido un accidente tan grave, en 3 días tú vuelvas a laborar. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez la persona no esté en condiciones. Aquí, si no ha sido el empleador mismo, tiene que ir el afiliado por sus propios medios o un familiar para presentar un informe de lo que ha sucedido en el trabajo y el IES que le pueda valorar, y tal vez el IES diga, ¿sabe qué? Usted en 3 días no puede regresar a trabajar. Usted tiene 15 días de reposo y esos 15 días no le puede descontar su jefe de su sueldo, sino que esos 15 días deben ser pagados porque el incidente suscitó dentro de su lugar de trabajo, pero este trámite debe hacerse dentro de los 10 días laborables que usted tuvo el incidente. Si pasa de los 10 días y usted después ya cuando está bien quiere ir y poner el antecedente, ya no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ya la valoración no va a ser la misma que cuando el accidente estuvo reciente. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Hasta aquí no, listo, mire, entonces tenemos acá nosotros también que debemos ampararnos en nuestro código de trabajo. ¿Qué dice el código de trabajo? En el artículo 345, el código de trabajo define el accidente en los siguientes términos. Nos dice que es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Es decir, cualquier tipo de incidente de trabajo es lo que ya habíamos dicho nosotros, algo que cause una lesión física. Como podemos ver en la imagen, mire, estaba manipulando cajas y las cajas le cayeron a él. Posiblemente tenga su pierna lesionada. Ahí se debe actuar con los lineamientos que dimos con antelación. Tal vez el empleador le diga, yo te voy a llevar a una clínica, pero necesito que regrese rápido a trabajar porque no puedo perder. Entonces, ahí tiene que velar por la integridad y por la salud. Si yo sé que no voy a poder rendir en mi trabajo dentro del tiempo que mi jefe me pide, tengo que ir al IES y pedir una valoración aparte. Y tal vez me digan, ¿sabe qué? Usted no puede irse a trabajar, usted necesita reposar. Y le van a dar el certificado con los días de reposo y como les había dicho, ese tiempo que usted no trabaja de igual manera es remunerado porque el incidente se suscitó dentro de las instalaciones del trabajo. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto siempre porque ustedes van a estar trabajando también en lugares donde posiblemente pueda suscitarse algún tipo de accidentes, de incidentes. Ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir algún daño. Entonces, mira, es importante porque cuando una persona conoce sus derechos no puede permitir que sean pasados por alto. El estatuto del IES, en cambio, ¿qué pasa con este estatuto codificado? Él textualmente señala que para efectos de este seguro, accidentes del trabajo, nos dice que esto es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al afiliado. Es decir, nosotros sabemos que tenemos un beneficio que los trabajadores debemos ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en caso de sufrir algún tipo de lesión o de perturbación funcional e incluso hasta la muerte, nosotros debemos tener también conocimiento que el IES nos da a nosotros un cierto tipo de beneficio. Entonces, mire, obviamente el asegurado cuando sufre un accidente tiene también el derecho de trasladarse desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. ¿Qué quiere decir esto?
Que mire, como les había dicho, cuando se sufre un accidente, el IES está presto para poder dar los servicios. Que cuando una persona muere en el trabajo, el IES también le cubre los gastos fúnebres, ¿verdad? La gente no tiene que estar tal vez haciendo una colecta para comprar la cajita, el ataúd, no tiene que hacer una colecta para poder alquilar la sala de velación, es decir, el IES cubre estos gastos. ¿Por qué? Porque la persona mensualmente ha ido aportando. Entonces, si una persona sufre algún tipo de inconveniente, las ambulancias del IES pueden trasladarle desde su domicilio al lugar de trabajo o desde el trabajo a su domicilio y viceversa. Listo. Vamos a continuar. Vamos a mover el cuadrito que me está tapando. Ayúdeme leyendo, por favor, Carlos, ¿qué nos dice la partecita amarilla? Elementos de un accidente de trabajo. A. Es producto de un suceso imprevisto y repentino. B. Ocasiona lesiones temporales o definitivas o muertes. Y C. Es originada en el trabajo que se desarrolla para otra persona. Gracias, Carlos. Mire, nos dice que son considerados elementos de un accidente de trabajo cuando este suceso es imprevisto, cuando no ha sido premeditado, porque algunas personas obviamente dicen, me voy a hacer como que he tenido un accidente para no seguir trabajando o para que me den vacación. Esto no, esto tiene que ser algo que nadie ha planeado, debe darse de forma espontánea, repentina. Ahí es considerada un accidente de trabajo. ¿Cuándo más es considerado? Cuando hay alguna lesión temporal o definitiva e incluso puede llevar hasta la muerte. Obviamente nosotros sabemos que si es repentino, no sabemos el daño que va a causar. Puede ser la lesión temporal, como por ejemplo alguna cortadura, que con el tiempo va sanando. Puede ser alguna lesión definitiva, por ejemplo, Dios no quiera, un trabajador en la construcción se cae del primer piso, queda inválido, ha quedado definitivamente lesionado. Y peor aún, si la persona sufre un accidente y llega a la muerte. Entonces, mire, en estos casos es considerado un accidente de trabajo. También cuando este incidente se desarrolla por otra persona, como nosotros podemos ver, miren el gráfico. La persona no se da cuenta y le golpea con el tubo en la cabeza al compañero. El accidente no se ha dado por sus propios medios, sino por no tener la precaución el compañero. Entonces, mire, ahí también es considerado un incidente de trabajo. David, ¿lograste solucionar tu micrófono? No. Listo, no importa, no hay problema. Listo, vamos, Joel, ayúdenme leyendo la parte verdecita. ¿Qué pasa si un trabajador sufre un accidente en su trabajo? Si del accidente el trabajador queda inválido para trabajar de alguna forma, entonces tendrá derecho a recibir la Indemnización. a la pensión por incapacidad permanente. Perfecto, mire, ¿qué sucede si dentro del lugar de trabajo sufre el trabajador un accidente? ¿Qué sucede? Si el trabajador queda inválido y ya no puede trabajar de ninguna forma en ningún otro lugar, obviamente este trabajador tiene el derecho a recibir una indemnización o pensión por incapacidad permanente. Es decir, la persona ya no está obligada a seguir yendo al lugar de trabajo, ya no está obligada a buscar otro trabajo y el empleador no le podrá decir, sabes que ya no me sirves, yo te voy a despedir. ¿Qué sucede aquí? El trabajador que ha sufrido este daño permanente tiene el derecho de recibir una indemnización por los daños. Es decir, el empleador le dice, por los daños que tú has tenido, yo te voy a indemnizar con $50,000.
¿Aceptas o no aceptas? Si la persona que ha sufrido el daño dice, sí, yo necesito ese dinero, acepte ese dinero y obviamente sale de ese lugar. Si la persona que sufrió el accidente dice, no, yo no quiero que me indemnice, yo quiero que usted me dé la pensión por incapacidad permanente, el empleador tendrá que seguirle dando no el sueldo completo, sino un porcentaje de su salario hasta que la persona siga con vida o pueda jubilarse para que pueda seguir teniendo sus gastos. Entonces, mire, ahí hay dos opciones. La primera, le indemnizo con una suma bastante grande. Si la persona acepta, ya no tengo que yo pagarle la pensión. Pero si la persona no quiere esa indemnización, yo me veré obligado a seguir dándole un sueldo para que pueda subsistir él y su familia. Listo. Danilo, ¿qué nos dice la partecita celeste? El tipo de accidente afecta a determinar cuál es el trabajo habitual del trabajador a la hora de calificar el grado de la incapacidad. Perfecto, mire, el tipo de accidente que sufra cualquier empleado determina cuál es el trabajo habitual del trabajador a la hora de calificar el grado de la incapacidad. Por ejemplo, digamos, una persona tal vez trabaja como agente de tránsito, ¿verdad? Y por la negligencia de un conductor sufre el agente algún atropellamiento. ¿Qué sucede? Ahí obviamente se determina que el trabajo que realizan los agentes de tránsito es un trabajo calificado como peligroso. ¿Por qué? Porque le ha causado una incapacidad severa. Si, por ejemplo, nos vamos al ámbito de los policías y el policía, por estar tal vez persiguiendo alguna banda delictiva, sufre un disparo en su pulmón y le perfora el pulmón, está calificado como un trabajo peligroso. ¿Por qué? Porque están más exentos a sufrir los daños. Si tal vez un profesor por bajar la escalera se tropieza y se rompe el tobillo, este no es un trabajo muy peligroso porque no es habitual que los profesores sufran todo el tiempo este tipo de daños. Entonces, mire, la actividad que una persona realiza sirve para calificar si el trabajo es un trabajo muy peligroso, un trabajo no tan peligroso, un trabajo donde se sufre daños con mayor frecuencia, un trabajo donde mayormente no se sufre ningún tipo de daño. Entonces, mire, la actividad que la persona realiza al momento de sufrir el incidente sirve para calificar el grado de peligrosidad y el grado de incapacidad, porque no es lo mismo un profesor que se resbaló y tal vez se torció el tobillo a un policía que sufrió un disparo en algún órgano vital de su cuerpo. Entonces, esto determina para la incapacidad del accidente. Tal vez el profesor le digan, ¿sabe qué? Usted tiene que reposar por 15 días. En cambio, el policía no solamente necesita reposo, sino necesita asistencia dentro de un hospital para poder irse recuperando. Y tal vez cuando ya le den el alta en el hospital todavía no pueda irse a trabajar porque necesita cuidados dentro de su hogar. Listo. Vamos a continuar. Vamos a ver. Por acá tenemos, mire, ¿cuáles son los organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo? Aquí en el Ecuador existe un organismo que se llama el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajador y prácticamente esta es la máxima autoridad en la temática de seguridad y salud ocupacional, cuyo trabajo es normar la seguridad y salud ocupacional. Está también encargado de vigilar el cumplimiento de dichas normas y contribuir a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Obviamente nosotros sabemos que no siempre la culpa de los accidentes o de las enfermedades tiene el empleador, el dueño de la industria, el dueño de la fábrica, el dueño del local. No siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces estos accidentes son también ocasionados por la negligencia del trabajador. Tal vez yo trabajo con material pesado
y mi empleador, mi jefe me dice, toma, aquí está el casco, aquí están los guantes, por favor, trabaja bien. Y yo digo, ¿para qué me voy a poner el casco si más me estorba? Los guantes, con los guantes no puedo hacer nada. Entonces digo, no, no pasa nada, yo no me pongo ni el casco ni los guantes, yo voy a trabajar así nomás. Y ¡ping! Mala suerte, viene y me cae una caja en la cabeza, roto la cabeza. ¿Ha sido culpa del empleador? No, porque el empleador le dio los materiales necesarios. Ahí ha sido negligencia del empleado. Siempre deben cumplir con la normativa, aplicar todas estas políticas de seguridad que la empresa le ha dado. Ahí sí entra en juego este comité interinstitucional de seguros, de seguridad e higiene del trabajo, porque no va a ser justo que yo haya sido el responsable de no utilizar el casco, no utilizar los guantes y todavía vaya yo y ponga una denuncia porque sufrí un incidente en el trabajo. Obviamente tengo que irme a hacer atender, por supuesto que tengo que irme a hacer atender, pero ya tengo yo también que saber que no fue negligencia de mi patrono, sino más bien fue negligencia mía por no utilizar estos elementos que me brindaban a mí y me permitían que trabaje con mayor seguridad. Listo. Tenemos también aquí, mire, este comité de seguridad, ahí se me cambió, está liderado por el Ministerio del Trabajo y también está conformado por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay algún accidente, el Ministerio de Salud entra en juego. Está también vinculado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que conocemos con el IES, porque nos presta algunos beneficios. También está confabulado con el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque si hablamos de trabajo, estamos hablando de producir algún bien. Está también vinculado con el Servicio Ecuatoriano de Normalización y representantes del sector empresarial, centrales y sindicales. Es decir, nosotros sabemos que existen gremios de trabajadores, existen sindicatos que han sido creados aquí en el Ecuador. ¿Para qué? Para reclamar los derechos de los trabajadores. Estos sindicatos también forman este comité. Y nosotros podemos decir que así, voy a moverle la ventanita porque no me permite la visión, que por parte del sector del empleador, aquí prácticamente se crea la Cámara de Industrias y Producción, donde entra en juego todo el trabajo que realizan los obreros, ¿verdad? Y dentro de este comité prácticamente podemos ver que existen un sinnúmero de personas que se vinculan con este instituto para poder mantener sus derechos y sobre todo también cumplir sus obligaciones. Acá tenemos nosotros ¿dónde está? Tenemos delegados de la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, está la Confederación Unitaria de Trabajadores, están también trabajadores autónomos, está la Asociación de Trabajadoras del Hogar, es decir, se han unificado muchísimos sindicatos para poder exigir sus derechos y también cumplir con sus obligaciones. ¿Para qué sirve este comité? Este comité ha sido un espacio creado básicamente para que se dé una relación dentro del sector empresarial con los trabajadores. Que los empleadores sepan cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores y para que los trabajadores puedan cumplir con las obligaciones que les toca y así los empleadores también poder gestionar los derechos que tienen estas personas que trabajan para ellos y sobre todo para crear políticas y programas que tengan que ver con la seguridad y con la prevención de riesgos en el trabajo. Entonces, miren, nosotros podemos decir que además de este comité de seguridad, también tenemos nosotros algunos lugares y organismos que pueden prestar servicio en caso de sufrir algún accidente. ¿Y cuáles son estas instituciones? Estas instituciones básicamente son el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos lo que son los centros de salud. Si usted tiene a la mano un centro de salud, preferible irse a ese lugar para que le atiendan y no
pegarse un viajezazo a algún hospital del IES. Si tiene cerca un hospital, perfecto, le van a atender, pero la prioridad es salvaguardar en ese momento la vida de la persona. Tenemos también el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, tenemos los servicios de salud y las municipalidades, tenemos también, como vemos en la imagen, los hospitales del IES, y también tenemos el Hospital de las Fuerzas Armadas, que es conocido como el ISFA. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Tenemos ya 3 minutitos, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta ahí y la siguiente clase nos volvemos a conectar y continuamos.